La mayoría de las aeronaves de aviación general están propulsadas por motores de pistón simple refrigerados por aire. El motor propulsa un rotor que proporciona la sustentación necesaria para elevar al helicóptero. La mayoría de los motores de las aeronaves occidentales provienen de dos fabricantes, Teledyne Continental Motors y Textron Lycoming. Sus motores se diseñan y construyen de forma muy similar y normalmente cuentan con 4, 6 u 8 cilindros colocados unos enfrente de los otros en una disposición plana. Suelen estar refrigerados por aire y tener una construcción sencilla. Algunos de los diseños básicos se remontan a los años 40. Si se mantienen correctamente, estos motores son fiables y la mayoría tienen un tiempo entre revisiones generales, conocido con las siglas TBO, Time Between Overhaul, de 2000 horas de funcionamiento. Algunos de los motores son un poco diferentes, a veces cuentan con un turbocompresor para aumentar la potencia en altura o una caja de engranajes en la parte delantera del motor para reducir la velocidad del rotor, pero el diseño general suele ser el mismo. El propósito del motor de una aeronave es hacer girar el rotor. Para ello consume carburante y aire, convirtiéndolos en energía para hacer girar un eje que se encuentra conectado al rotor. Dentro del motor, este eje giratorio, conocido como cigüeñal, está conectado a los pistones, que se deslizan arriba y abajo dentro de cada cilindro. La válvula de admisión se abre al principio del ciclo. El movimiento descendente del pistón provoca la aspiración del carburante y del aire por la válvula de admisión para llenar el cilindro. Al final del recorrido del pistón, la válvula de admisión se cierra y el pistón comienza a subir. Esto comprime el carburante y el aire. Cuando el pistón alcanza la parte alta del recorrido, el carburante y el aire están muy comprimidos. En este momento, la bujía de ignición enciende el carburante y comienza la combustión de la mezcla. La rápida expansión del carburante en combustión empuja el pistón hacia abajo, proporcionando la fuerza necesaria para hacer girar el cigüeñal del centro del motor. La fuerza ejercida sobre el pistón por la combustión del carburante crea la potencia necesaria para impulsar el rotor. Tras la combustión, es necesario eliminar los gases de escape del motor. Al subir el pistón, una segunda válvula, la válvula de escape, se abre en la parte superior del cilindro. El pistón expulsa el gas de escape del motor a través de la válvula de escape. Cuando el pistón alcanza la parte superior del recorrido, se cierra la válvula de escape y a continuación se vuelve a abrir la válvula de admisión. El pistón, después, continúa hacia abajo para volver a aspirar carburante y aire al cilindro y el ciclo se repite. Este ciclo transcurre de manera continua cuando el motor está en funcionamiento. Aspiración de carburante y aire al motor. Compresión, combustión que fuerza el movimiento del pistón haciendo girar el cigüeñal. Y por último, eliminación de los gases de combustión. Este proceso suele resumirse como admisión, compresión, explosión, escape. Cuantos más cilindros haya, más aumenta la potencia del motor y más fácil es nivelar los impulsos de potencia para conseguir un funcionamiento más suave. Cuando se apaga un motor, el aceite se filtra hacia abajo progresivamente y continúa haciéndolo mientras la unidad esté al ralentí. Si un motor no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, la corrosión puede convertirse en un problema importante. Aceites del tipo Aeroshell W15W50 o Aeroshell W100 Plus están diseñados para combatir este problema, ya que ambos contienen un inhibidor de la corrosión. La velocidad a la que circula el aceite cuando se enciende un motor es un factor esencial en la prevención de averías. Es necesario seleccionar el aceite correcto para el clima en que se utiliza la aeronave. Los aceites de aviación se clasifican según su viscosidad: Aeroshell, W80, W100, etc. Cuanto más alto es el número,
más viscoso o espeso es el aceite. Es preferible utilizar aceites viscosos en climas cálidos, ya que las altas temperaturas hacen que los aceites poco viscosos sean demasiado fluidos para lubricar bien el motor durante su funcionamiento normal. Sin embargo, en climas más fríos, los aceites más viscosos fluyen con demasiada lentitud cuando se enciende el motor. En este caso, es necesario cambiar el aceite por uno menos viscoso. Es fundamental recordar que en el caso de aceites monogrado, la viscosidad debe corresponderse con el clima. Aceites viscosos en climas cálidos, aceites fluidos en climas fríos. Los aceites multigrado, como el aceite Aeroshell W15, W50, presentan la ventaja de ser fluidos a bajas temperaturas, a la vez que proporcionan una buena protección a altas temperaturas y, por lo tanto, pueden utilizarse en cualquier tipo de clima. A temperaturas bajas, el aceite Aeroshell W15, W50 garantiza la mejor fluidez de aceites en el mercado y es la mejor elección para climas muy fríos. Sigamos ahora el recorrido que realiza el aceite al encender un motor y veamos algunos de los problemas debidos a una mala circulación del aceite. El recorrido comienza en un depósito situado en la base del motor, el cárter. Es aspirado hacia arriba, hacia la bomba de aceite, pasando por esta bomba hasta el filtro. A continuación, el aceite bajo presión llena el filtro antes de pasar a un laberinto de canales conocido como las galerías del aceite, y a partir de aquí se dirige hacia los principales cojinetes del motor. Después de pasar por los cojinetes principales, el aceite sale por el centro del motor, donde rocía el cilindro, los pistones y el árbol de levas antes de filtrarse de nuevo hacia la parte inferior del motor. El árbol de levas tiene una función vital en el motor, ya que controla la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape durante el ciclo de combustión. La forma del árbol de levas se diseña para accionar un mecanismo de empuje. El mecanismo de empuje mueve una varilla conectada a un balancín que permite abrir y cerrar las válvulas. Dado que el árbol de levas es uno de los últimos elementos que recibe aceite fresco al encenderse el motor, no es infrecuente que sufra daños por una mala lubricación. El fallo del árbol de levas es una de las principales razones por las que este tipo de motores no llegan al final de la vida útil prevista. Cuando los técnicos investigan este tipo de problemas, ven con claridad los síntomas: desgaste en los perfiles de las levas y picaduras en los mecanismos de empuje. Para evitar este tipo de daños, es fundamental asegurarse de que se utilice el grado de aceite apropiado para el clima. Si el aceite es demasiado espeso o fluido, pueden producirse daños en las levas. Una vez que tenga el aceite del grado correcto, una utilización frecuente del motor, al menos una vez cada 2 semanas, también ayudará. Esto asegura que las partes principales se recubran de aceite, protegiendo el motor entre vuelos. Si no se utiliza con frecuencia el motor, como suele ser el caso de las aeronaves privadas, los elementos pueden resecarse. Una falta de aceite al encender el motor puede producir un contacto metal-metal entre el mecanismo de empuje y las levas, que posiblemente dañe ambas partes. En el caso de motores que se utilizan poco, los aditivos pueden ser útiles. Shell añade un aditivo antiabrasivo al aceite multigrado Aeroshell W15W50 y al aceite monogrado Aeroshell W100 Plus. Este aditivo se deposita sobre las superficies metálicas para que las partes móviles se protejan de los daños, incluso antes de que les alcance el aceite fresco. Además, ambos aceites contienen un inhibidor de la corrosión que reduce el problema de la oxidación cuando no se utiliza el motor. También se observará que varias partes del árbol de levas están recubiertas de cobre. Este se utiliza en el proceso de fabricación de las levas,
pero puede ser un problema para el aceite, ya que el cobre es un catalizador que acelera la degradación del aceite. Para superar este problema, Shell Aviation añade otro aditivo al aceite Aeroshell W15W50 y al Aeroshell W100 Plus. Este aditivo, conocido como desactivador de metales, protege al aceite del efecto catalizador del cobre y ayuda a mantener el aceite en buenas condiciones durante su vida útil. Ahora que hemos visto lo que es importante dentro del motor, veamos las partes importantes del exterior. Realicemos un cambio de aceite. Primero se retira el tapón del cárter de aceite y se vacía el aceite del motor. Después se retira el filtro y se sustituye por uno nuevo. Una vez se instale el filtro nuevo y se coloque otra vez el tapón del cárter, se puede rellenar con aceite nuevo del grado correcto hasta el nivel de tope. El punto de llenado también contiene una varilla que permite controlar de manera regular el nivel de aceite del motor. La aeronave ya está lista para volver al servicio con toda seguridad, sabiendo que los aceites de Aeroshell están cuidando el motor.